En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Cancha de Muy buenos días a todos. Hondo Vikiliko, Puika, Kihiatsi, Tlanestile, Cualitonali. En fin, me gustaría saludarlos en muchas más lenguas indígenas. Los acabo de saludar en las lenguas indígenas que se hablan en el Estado de México, que son nuestras invitadas en este día tan especial, en el que vamos a tener esta mesa de diálogo, en el que vamos a hablar sobre los alfabetos de las lenguas indígenas del Estado de México, o en general. Bueno, también tenemos un invitado del Estado de Hidalgo. Ya presentaré a mis invitados en esta mesa. Mi nombre es Ailín Martínez. Estamos en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales que organiza el INALI. Y bueno, les voy a presentar un poquito, les voy a hablar de la mesa que aquí nos reúne. Esta mesa se llama Elaboración de alfabetos en lenguas indígenas, experiencias en el Estado de México, ¿no? Entonces los voy a mencionar primero a mis invitados. Tenemos con nosotros a Antonio Romero. Él es experto, él es hablante de la lengua ñato, mazahua. También tenemos a la maestra Petra Benítez Navarrete. Ella es experta en la lengua ñañú otomí. También tenemos presente a la maestra Elpidia Reynoso, hablante de la lengua Piecacó-Tlahuica. También de la lengua Piecacó-Tlahuica tenemos a Rocío Sabino Nava. Nos acompaña también el maestro Leonardo Carranza Martínez. Él es experto en la lengua botuna, matlatzinca, hablante de esta lengua también. Y nos acompaña también Plácido Martínez, también experto en la lengua ñañú, y nos acompaña, ya lo había mencionado, bueno, nos acompaña también, todos ellos son del Estado de México, pero tenemos un invitado especial del Estado de Hidalgo, que es el maestro Jacinto Cruz. También es hablante de ñañú. Y esta transmisión, esta mesa de diálogo se transmite en vivo desde Facebook Live de la Secretaría de Cultura en INALI, y también en la página de YouTube del INALI, ¿no? Para que lo podamos compartir. Entonces, vamos a empezar. Voy a dar una breve semblanza de nuestros invitados el día de hoy. Todos ellos compañeros, como ya les decía, compañeros de batalla, ¿no? En esta ardua tarea por promover y enseñar las lenguas indígenas, en este caso del Estado de México y de nuestra región invitada de esta feria, que es la región Centro, Huasteca, Golfo, ¿no? Entonces es una gran región, y aquí tenemos a compañeros mayormente del Estado de México, pero también de Hidalgo.
Y a ver, tenemos, como ya les mencioné, tenemos al maestro Leonardo Carranza. Él nació en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan, en Temascaltepec, Estado de México. Él cuenta con un posgrado en Humanidades con área de concentración en Lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa y la licenciatura de Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural del Estado de México. Actualmente es docente e investigador de tiempo completo en la División de Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de México. También es investigador y corresponsable del proyecto de documentación lingüística de Matlatzinca, auspiciado por el programa Endangered Languages Archive de la Universidad de Londres. Y bueno, tiene una gran trayectoria el maestro Lobe. Es muy joven, pero ya ha hecho muchísimas cosas por la lengua botuna. Entonces le damos la bienvenida al maestro Leonardo. Voy a continuar y nos acompaña también el maestro Esteban Bartolomé II, quien nació en San Pedro Potla, en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México. Es profesor de Educación Primaria General y Educación Primaria Indígena. Tiene una maestría en Antropología Social en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y es asesor pedagógico y lingüístico en la delegación del Estado de Linea. Conferencista, traductor de textos oficiales, conductor de cursos y talleres de lengua mazahua, en fin, también una trayectoria muy amplia. También nos acompaña el maestro Antonio Romero Hernández, también él tiene un doctorado, también es experto en lengua ñato mazahua, y pues actualmente está también trabajando a nivel superior en la universidad. También nos acompaña la maestra Petra Benítez Navarrete. Ella es originaria de San Mateo el Viejo, en Temascalcingo. Tiene una maestría en Ciencias de Educación por la Universidad del Valle de México, la licenciatura en Educación Preescolar para el Medio por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado como conferencista en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna por el sector 002 de Educación Preescolar Indígena, y también tiene varias ponencias, varias participaciones en coloquios, en el Coloquio Internacional sobre Otopames, imparte cursos y talleres sobre la lengua y cultura ñañú, en diversas zonas de educación preescolar indígena. También nos acompaña la maestra Rocío Sabina Nava, docente de la licenciatura en Lengua y Cultura, tiene en la Universidad Intercultural del Estado de México, tiene una maestría de Lingüística por la Universidad de Sonora. Ella es experta en la lengua Piecacotlahuica y tiene varias certificaciones como la de evaluación de la competencia de candidatos con base a estándares de competencia que otorga a conocer EINALI. También tiene otra certificación como en la interpretación oral de la lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia. Y bueno, nuevamente, debido a que el tiempo apremia, vamos a reducir un poquito estas presentaciones. También contamos con la maestra Elpidia Reynoso. Ella es originaria de San Juan Atzingo, en el Estado de México, en el municipio de Ocuilan. Trabajó como directora del Centro de Educación Preescolar Indígena Alma de la Patria, y tiene una licenciatura en Educación Media en el área de Ciencias Sociales y tiene una maestría en Docencia y Administración de la Educación Superior. Tiene muchísima experiencia muy amplia en la difusión y creación de la lengua indígena Piecacó. Entonces, pues también aquí contamos con otra experta, tanto en la oralidad como en la escritura,
de la lengua tlahuica. Y también nos acompaña el maestro Jacinto Cruz, hablante de la lengua ñañú, egresado de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, en el MEGE Hidalgo, tiene un diplomado con formación de dirección escolar por parte del Ministerio de Educación de España, tiene un posgrado en Democracia y Educación en Valores por la Universidad de Barcelona, es profesor y director de Educación Primaria Rural, y bueno, también su trabajo por la lengua ñañú es amplio. De hecho, él es guardián de la palabra ñañú, ¿no? Entonces, también tenemos aquí otro experto en lengua, todos ellos expertos en lengua y aparte tienen mucha trayectoria escribiendo cada uno sus lenguas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, yo les cedería ahorita la palabra a cada uno de ustedes, los voy a ir nombrando para que ustedes mismos den un saludo, un muy breve saludo a nuestro público. Si me faltó decir algo de su larga trayectoria, también pueden ocupar para mencionarlo, pero sí, también les pido ser breve, nada más esa manera de presentación de cada quien. Entonces le voy a ceder la palabra primero. Los voy mencionando aquí como los tengo yo en mi lista, ¿eh? Entonces, vamos a cederle la palabra al maestro Antonio Romero para que nos dé un breve saludo y me faltó al doctor Antonio Romero para que nos dé su saludo. Adelante. Javi Hiasiji, Nusgori Bubunajo, Namahi Mubu, Gekwara Mamahite, Shekoripana, Jara Diopujinu, Yo de Ñoña, Ko Bubu Kane Tabondo. Muy buenos días a todos. Es un gusto, les hablé en mi lengua materna, en la lengua ñato, ñato del occidente. Les dije en la lengua que es un gusto y es un honor estar con ustedes para platicar sobre nuestros alfabetos o nuestras formas de escritura. Entonces, muchísimas gracias a Linali, a Aileen, a todo el equipo de trabajo por la invitación y estamos a la orden para platicar más sobre la escritura, ¿no? Poku. Poku. Doctor Antonio, me da mucho gusto tenerlo acá con nosotros y vamos a cederle la palabra para su presentación y para su saludo a la maestra Petra Benítez. Adelante, maestra Petra. Shkihashu, Dizenguaihu, Nuakara, Nini, Shanim Ono, Dico Yelgan, Tu Pagaña, Kudige ya Rehemish, Yantopo, Shamha, Kamadi. Buenos días a todos, les he saludado en la lengua ñañú. Reciban un cordial saludo aquí de mi gente ñañú, aquí en la cuna ñañú del Estado de México, y me da mucho gusto que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nos haya invitado a ser partícipes hablar sobre la metodología de cómo nosotros construimos nuestro alfabeto ñañú. Kamadi, muchas gracias. Kamadi, maestra Petra, bienvenida. Vamos a cederle la palabra ahora a la maestra Elpidia Reynoso. Por favor. Hono Vikilik Onyatzoko, Kukendo Tzel Huiñe Pacueto, YouTube Tillac Ochinje Ma Elpidia Reynoso González, Hochinje, Kilimuetiko, Benjañejo Huema, Temindite Viñeme Pieka Kosha Kiyaja, Juan Mutay Metpak,
porque aquí invitaron. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta su casa. Les habla o los saluda la maestra Elpidia Reynoso González y el día de hoy les voy a platicar acerca de nuestra lengua, acerca de nuestras palabras que nos dejaron nuestros abuelos desde hace muchos años. Muchas gracias por la invitación, doctora Aileen. Jaimuteño Metpoki Mapidia, es un gusto tenerte acá con nosotros para que nos platiques. Ahora voy a pedirle por favor a la maestra Rocío Sabino que nos salude, que nos dé algunas palabras. Adelante, más Rocío. Cuando Wikilik, Diet Soñé, Chuktiya, Mail Piria, Homali, Bakin Blan, Zupi, Ho, Blantashti, Kendocel, Diet Soñé, Mowe, Oqua, Piekako, Ñañu, Ñato, Ho, Mulañe, Lengua, Cuemuteño Metpuec, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Cuemuteño Metpoki Machio y bienvenida Kendo Tseli. Voy a cederle la palabra ahora al maestro Leonardo Carranza. Por favor, maestro. Muchas gracias. Mahapitu Muteso Kowi, Pucheca. Pues chiru cuento para yo rukawe botuna o murawine netuna Mahapitu Muteso Kowi. Muchas gracias, muy buenos días por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes para hablar acerca de la escritura de nuestras lenguas, no solo del Matlatzinca, sino de las lenguas que hablamos todos. Y pues esperamos que sea muy fructífero para todos. Buen día para todos. Takarabi, maestro Leonardo. Y voy a cederle la palabra también al maestro Plácido Martínez. Adelante, maestro Plácido. Maestro Plácido. No sé qué esté pasando con el maestro Plácido, pero entonces vamos a cederle por lo pronto la palabra al maestro Esteban, por favor, maestro Esteban Bartolomé. Kimi, Chompute, Esteban. Kimin Rejehi, Rizeng, Watsuhinupaya, O Kitejañomi, Zon Kihiraña Hitzindame, O Kiteshehi. Yo les saludé desde la variante sur, la variante de Villa Victoria, de la lengua Mazahua, a pesar de que yo soy de la variante norte de la lengua Mazahua, de Temascalcingo. Buenos días a todos, gracias atentamente por la invitación que se me hace para venir a platicar con ustedes un rato. Muchas gracias. Pauquitesheji. Joku, maestro Esteban. Voy a cederle la palabra ahora al maestro Jacinto Cruz, nuestro invitado del estado de Hidalgo, para que nos dé nos salude. Por favor, maestro Jacinto. Don Tidija Madi Ailen. Es que hace Juarite que hay gato y sinchichi, Gerapaya, Hetkagi, Hanunan Totsi, Have Magaman, Hegaton, Bafista, Tegno y Pashatogiri. Los he saludado en mi lengua materna, la lengua ñaño del Valle del Mezquital, y la verdad me da mucho gusto escuchar toda esta sinfonía de voces, de sonidos que en este momento nos estás regalando, Ailén, a través de este espacio, y que le estamos regalando a todo el mundo, ¿no? De verdad es una sensación extraordinaria ver y escuchar sobre todo
a grandes amigos que luego los hemos visto ya en otros espacios desenvolverse y que sabemos que su trabajo es bien importante. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Utsidi, Hamadi, maestro Jacinto, es un gusto tenerlo aquí. Yo me siento muy contenta de de ser el pretexto de que estén reunidos tan importantes personajes, ¿no? En el rescate de las lenguas indígenas. Y bueno, vamos a comenzar nuestra mesa de diálogo. Quisiera hacer una muy breve introducción nada más. Pues en el Estado de México se hablan 5 lenguas indígenas, digamos asentamientos que son históricos, ¿no? Que es el Piecacó, Utlahuica, el Botuna o Matlatzinca, el Ñañú u Otomí, el Ñato o Mazahua, y también se habla Mexicatlahtoli o Nahuatlahtoli, que es el náhuatl. Nos hacen falta hablantes en este conversatorio sobre náhuatl que nos hablaran sobre el proceso de la creación de los alfabetos, ¿no? De esta lengua. Pero bueno, tenemos un importante quórum aquí y yo quiero decirles que es muy importante la creación, la construcción de la manera en que se escribe una lengua indígena resulta una herramienta muy importante para la difusión de la lengua. Las lenguas se difunden primordialmente por medio de la oralidad, cualquier lengua, llámese náhuatl, llámese español, llámese piecacó, llámese ñañú, todas, la principal manera de difundirlas, de enseñarlas a las nuevas generaciones es por medio de la oralidad. No obstante, la escritura es una herramienta muy importante para su difusión y a partir de la escritura podemos detonar muchos procesos para rescatar, para recuperar la lengua, para hacer que recupere sus ámbitos de uso, sus contextos de uso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante reflexionar acerca de la creación de alfabetos para poder escribir las lenguas, ¿no? Entonces, todas estas lenguas que aquí estamos invitadas tienen diferentes procesos, se están desarrollando su escritura y están como en diferentes etapas del proceso, ¿no? Digamos que la que más lejos ha llegado justamente es el ñañú, y yo aquí invitaría justamente, no ahorita, sino en su turno, al maestro Jacinto para que nos platique un poco del proceso de cómo se normalizó la lengua y cómo quedó este alfabeto, el alfabeto ñañú, ¿no? Les diría también, como quienes participaron en ese proceso, ya estando en el Estado de México, son la maestra Petra y el maestro Plácido. Entonces, yo creo que primero pediría a ellos, así en ese orden, que contestaran las preguntas, el maestro Jacinto y la maestra Petra y el maestro Plácido. Y después, otra lengua que también está muy avanzada en ese sentido es el Mazahua, el ñato. Ellos todavía no han culminado su proceso de normalización, pero han desarrollado alfabetos, ¿no? Entonces, para ello les voy a pedir también a los maestros, al doctor Antonio y al maestro Esteban, que nos platiquen de ese proceso en su momento. Y bueno, también tenemos el alfabeto Piecacó-Tlahuica, que también ya tiene su buen tiempo desarrollado, que se desarrolló, pues me parece que en los años 70, 80, de esto nos van a hablar Elpidia Reynoso y Rocío Nava, todos estos procesos que ha pasado el alfabeto, por medio de preguntas detonadoras que les voy a hacer, y así en ese orden los vamos a ir contestando. Y finalmente,
tenemos el alfabeto botuna, el alfabeto de la lengua matlatzinca, que justamente el maestro Leonardo ha participado en el desarrollo de este alfabeto y que nos cuente un poco de esta historia. Pero bueno, entonces yo quería darles esta breve introducción y ya después de haberles dado esta introducción, voy a hacer estas preguntas a cada uno de estos 4 equipos de trabajo, 4 grandes equipos que han participado. Entonces, miren, la primera pregunta es, ¿cuál es el principal motivo de participar en un proceso como este para elaborar un alfabeto? ¿Cuál es su punto de vista personal y cómo lo ven ya desde un ámbito más amplio, desde el punto de vista social? Entonces, yo primero empezaría justo con el maestro Jacinto y también con la maestra Petra y el maestro Plácido. Entonces, en ese orden, Jacinto, luego Petra y luego Plácido, por favor, para que nos platiquen qué fue lo que pasó, cuál es el principal motivo que los motivó a participar en esta confección del alfabeto, ¿no? Entonces, le cedo la palabra al maestro Jacinto, por favor. Sí, muchas gracias, Ailén. Yo creo que uno de los principales motivos por el que uno tiene que meterse a trabajar en la creación de estos alfabetos es precisamente la necesidad de registrar nuestras lenguas de modo tal que sean visibilizadas. Porque pues todos sabemos que todas las lenguas generalmente son lenguas que se han transmitido de manera oral a través de los tiempos y que pues su escritura como tal, como nosotros ahora conocemos las escrituras, pues básicamente son recientes. Y yo creo que uno de los motivos por el que, o donde reside, yo creo, la importancia acerca de la creación de alfabetos, es precisamente eso, de tener la forma de cómo registrar nuestra lengua, que sea visible, que sea audible y que se pueda posicionar en todos los espacios necesarios. Creo que eso sería como una de las respuestas. Obviamente que hablar de la creación de alfabetos, pues nos remitiríamos a lo mejor ya a un hecho ya más reciente en cuanto al tiempo, porque pues el alfabeto que en este momento nosotros tenemos usando, pues es un alfabeto que fue creado a partir del uso de las mismas letras del alfabeto del español. Como todos sabemos, el español pues viene también del latín y viene como teniendo esas raíces. Sin embargo, cuando se pretende crear un registro de nuestras lenguas, pues se tendría como 2 caminos, ¿no? Uno tendría que ser o utilizar los alfabetos o el alfabeto ya existente y adecuarlo a los sonidos de nuestra lengua, o bien inventar uno desde el principio, es decir, registrar la escritura de nuestras lenguas de un modo completamente diferente a lo que ahorita tenemos. Y así, si nos vamos al pasado, vamos a ver que desde la prehistoria, por ejemplo, ya los nuestros registraban sus hechos, sus sucesos, a través de las pinturas rupestres, por ejemplo. Y más adelante, bueno, pues ya con la llegada de los españoles a México, con la colonización, bueno, pues llegaron también los alfabetos y también se empezaron a escribir las lenguas. Incluso hay muchas lenguas originarias mexicanas se escribieron ya con el alfabeto español, ¿no? Y esa, básicamente, creo que esa es la importancia que tenemos de entrada para poder registrar nuestras lenguas y que puedan ser visibles. De otro modo, solamente son audibles, pero no las podemos ver. Y creo que para que podamos posicionar, fortalecer, posicionar, y yo creo que yo le agregaría otra etapa más que necesitaríamos ya ir adentrándonos todos, es
la idea de ir empoderando nuestras lenguas. No solamente hay que fortalecerlas, no solamente hay que revitalizarlas, sino hay que buscar ya espacios de empoderamiento. Es decir, que nuestras lenguas puedan ser competitivas con otras lenguas del mundo. Muchas gracias, maestro Jacinto Hamadí. Y le cedería ahora la palabra a la maestra Petra, por favor, para que nos platique, para que nos abone un poco en esta pregunta, ¿cuál es el motivo principal para iniciar un proceso de crear un alfabeto? Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos con eco, pero la escuchamos bien, adelante. Ahora, ajá. ¿Ahí está? Sí, hable usted, hable. Ok. Bueno, ¿cuál fue el principal motivo de participar para la elaboración del alfabeto ñañú en este caso? De manera personal, si bien es cierto, hablo la lengua ñañú, cuando yo comencé a participar para su elaboración, pues tenía el dominio al 100%, pero tenía un detalle. ¿Cuál era el detalle? Era saber cómo escribir mi lengua ñañú, cómo representar los sonidos de mi lengua. Entonces, de manera personal, era con la necesidad de contar con un alfabeto consolidado de la nación ñañú, de saber escribir, cómo representar todas las grafías que presenta el alfabeto de manera personal. De manera social, también era una necesidad o es una necesidad, pues, saber que hay mucha gente, la población ñañú en el Estado de México, pues hay la presencia de muchas comunidades donde se habla la lengua y a nivel nacional, pues si bien es cierto, existen 8 estados de la República donde se habla esta lengua. Entonces, era como llevar a esas comunidades un alfabeto de cómo escribir nuestra cultura, cómo escribir todas las prácticas que se hacen en nuestras comunidades, cómo difundir a través de la lectura o a través de la oralidad que tiene que ver en esa parte de la elaboración de este alfabeto. Entonces, para mí en esos 2 puntos son muy importantes porque sin ello, pues a lo mejor lo hablamos, a lo mejor nos comunicamos, nos entendemos, pero ya de manera darle un estatus como las lenguas convencionales, ¿no? Entonces, es necesario contar con un alfabeto que sí estamos en proceso. A lo mejor tiene muchas debilidades, pero es el comienzo. Y entonces, esta parte de contar con este material, pues nos vamos a ir ahora sí a la comunidad, a difundir, a dar a conocer que existe ese documento y que se puede escribir nuestra lengua al igual que las lenguas de prestigio, ¿no? Como el español, como el inglés, que también tiene el mismo valor porque tiene pues sus propias letras de escritura, su estructura gramatical, que quizás no hemos llegado a esa parte, pero ya estamos en el comienzo. Entonces, esos son los motivos por los cuales a mí me ha impulsado, pues, para ser partícipe de esta lengua y sobre todo ahora, de cómo lo vamos a fortalecer, pues una vez que se tenga estos elementos para escribir, para la lectura, pues entonces ahora sí devolvemos ese conocimiento a la nación ñañú para decir, mire, se escribe nuestra lengua.
se escribe de esta manera, se pronuncia de esta manera, se lee de esta manera, los sonidos son estos. Entonces, ahí hay un aprendizaje y un aporte muy, muy, muy grande, una grandeza de la cultura a través del alfabeto, hacer la difusión y la promoción. Hamadi, maestra Petra, le pediría su opinión, Hamadi, al maestro Plácido, por favor. Active su micrófono porque está apagado. Hashugin gotohu. Listo. Dizengua iji con gotoma kohya. Digan a la mefi dijo que. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes en este día de trabajo. Y bueno, esta oportunidad de que me dan para ahora sí compartir a lo mejor de esta experiencia que he tenido de la conformación del alfabeto ñañú. Bueno, yo desde antes del 2000, pues tuve una necesidad para cumplir con mi encomienda, mi trabajo de escribir la lengua de manera, hablemos así, de manera convencional, porque ahora sí que escribía como yo creía, como yo podía, y en base a un alfabeto que por ahí tenían, que no estaba tan, pues ahora sí, hecha con un amplio análisis, y sin embargo, también, pues gracias a la DG que me invitó, ahora sí participar como hablante de la lengua ñañú y como docente de la lengua ñañú en el Estado de México, pues participé en las reuniones interestatales hasta el final. Y bueno, eso es lo que también me motivó mucho porque pues yo era el asesor técnico para mis maestros y entonces tenía que apoyarlos por ese lado. Y pues hasta que se conformó el alfabeto. Y bueno, actualmente que más o menos se ha fortalecido, se ha consolidado ese alfabeto, pues estamos ahora sí que ya escribiendo y ahora sí también elaborando los materiales como son los libros de texto de educación primaria en el primero y el segundo ciclo. Entonces pues hemos avanzado y eso también me motiva porque pues ya podemos producir textos con más seguridad en la escritura, que ya más adelante comentaríamos algunos detalles que hay, pero sin embargo, con esto creo que ya estamos, pues del otro lado podríamos decir, en esta participación. De manera personal me ha ayudado mucho, de manera social, pues también me he basado con los hablantes de las diferentes regiones, de las variantes que hay aquí en el Estado de México, y también de las variantes de los otros estados, porque me ha permitido compartir con ellos en varias ocasiones. Entonces, eso pues me ha ayudado mucho en favor hacia la educación indígena. Pues eso es lo que le puedo decir. Gracias. Hamadi. Hamadi, maestro Plácido, ha tocado usted un punto muy importante, justamente la importancia de ponerse de acuerdo los hablantes de una misma lengua para escribir su lengua, ¿no? Porque justamente una de las características de esta importante herramienta que es el alfabeto es que haya consenso, ¿no? Claro. Para que todos sepan qué es lo que están leyendo, o sea, sonido por sonido, cada quien, sobre todo esos sonidos que son tan particulares, tan idiosincráticos de la lengua que le dan identidad, esos son los que de repente cada quien, por su lado, quiere escribir como quiera, ¿no? Entonces, por eso es importante reunir a los escritores de una misma lengua para decir, vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo se escribe este sonido. Es muy importante lo que acaba usted de decir. Gracias, maestro Plácido. Y voy a aprovechar esta pequeña pausa que yo misma estoy propiciando para leer algunos saludos, nada más algunos que nos han hecho llegar por redes. Entonces, tenemos aquí, permítanme un momento, tenemos de Facebook, Nelson nos dice Kimi Cuarma,
que es un saludo. Cuarma Toño, saludos. Kimi Cuarma Nelson. Ajá. También Eusebia Silva, buenos días a los panelistas, qué gusto verlos, aunque sea por este medio. Bulsito Shli, Tíos Kohuyup, Mukuk, gracias amigos. Bonifacia Cid, compañera también Mazagua, Kimi Cuajmatoño. Y también tenemos un saludo de Félix Cazuela, que es Shki Aja Hua Goto Ui. No sé, la verdad este idioma sí me falla. Perdón, no, por leerlo, a lo mejor no lo estoy leyendo bien, seguramente, ¿no? También saludos de Jiménez Rose, de Bonifacia Cid, ya lo dijimos. Ajá, bueno, estos son las personas que hasta ahora en Facebook nos han mandado sus saludos. Y también tenemos saludos en YouTube de Cintia Teyolia, que nos saluda en zapoteco de Ayoquesco. También Bernardo Galindo, Kimi Cuarmatata, y también Nelson saluda Padiushi Derali, Ruwiliriza, ¿no? Es saludo en zapoteco que seguramente también estoy pronunciando muy mal, pero quiero hacer el intento porque quiero promover que aunque que lo digamos, entre más lo digamos, más nos va a salir mejor, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora esta misma pregunta que ya les hice la primera ronda de preguntas, que es ¿cuál es el principal motivo para elaborar un alfabeto? ¿Y cuál es el punto de vista personal y cuál es el punto de vista social? Vamos a pedirle ahora a los compañeros hablantes de ñato, mazahua, que nos platiquen cuál sería desde su punto de vista personal la motivación para ponernos de acuerdo a hacer un mismo alfabeto. Entonces, maestro Esteban, le preguntaría primero a usted y después al doctor Antonio, que nos den su punto de vista. Maestro Esteban, adelante. Bueno, desde mi punto de vista personal, el proceso de elaborar un alfabeto constituye una oportunidad de participar como mazahuablante en este proceso académico y lingüístico, a efecto de aportar y compartir algunas experiencias, vivencias, anécdotas adquiridas durante la conducción de talleres, cursos y conferencias en el campo de trabajo. Es muy satisfactorio ir, como dice Chomsky, de un nivel de actuación lingüística a trascender a un nivel de competencia lingüística. Es decir, ya no hacerlo solamente como sentido común, sino ahora para lograr la escritura de la lengua mazahua debe de ser un poco más reflexiva, más pensada. Es decir, ya no estamos introduciéndonos al nivel de competencia lingüística, es decir, lograr asimilar todas las herramientas que nos ofrece la lingüística para poder construir un alfabeto. Asimismo, conocer, llevar de la oralidad a la escritura. Escribir permite conocer los misterios y enigmas que encierran nuestras lenguas, que en su estructura gramatical, esto a partir de la comparación que yo he hecho de manera personal con la estructura gramatical del español. Como referencia, desde el punto de vista social, yo puedo compartir mis hallazgos de la estructura gramatical de la lengua mazahua, ñato, a docentes, niños, niñas, jóvenes y adultos acerca de la riqueza de la información gramatical que contiene nuestra lengua ñato o ñato. El tener dominio oral y escrito de la lengua ñato me ha permitido comenzar a desentrañar y escribir parte de la cultura mazahua, de la historia, de la tradición oral y de un trabajo incipiente en el campo literario, promover su publicación y difusión entre hablantes y no hablantes. Al respecto, ya algunos hablantes, mazahuablantes, ya comenzamos a realizar algunas actividades en pro de la lengua y cultura, así como la elaboración del alfabeto. Es muy importante decir que cómo llevar la oralidad
a la parte escrita. Como dice León Portilla, llevar la oralidad mazahua en este caso y llevar a la prisión del alfabeto, es decir, cómo a través del alfabeto, los caracteres del alfabeto latino se puedan representar de manera simbólica las ideas, pensamientos, lo que es nuestra lengua. Gracias al alfabeto latino podemos utilizarlas, esas herramientas, así como la lingüística, como del alfabeto fonético internacional, y diferentes herramientas que nos van a permitir la elaboración más técnica, más científica, más académica, más pedagógica, didáctica, más sencillo, más accesible para nuestra gente hablante. Aquí yo quiero hacer un comentario aquí que sí, lo que pasa aquí necesitaría una campaña de alfabetización que nosotros, los interesados, los docentes, hiciéramos una campaña de alfabetización hacia nuestra gente, porque muchos de nuestros compañeros hablantes no saben escribir la lengua. Solamente es un pequeño sector quienes dominan el dominio oral y escrito de la lengua. Entonces lo que falta es hacer una campaña de alfabetización en lengua mazahua. Esto no lo digo yo, sino que por las vivencias, las experiencias que hemos tenido en el campo de trabajo, solicitan los hablantes que les compartamos esas herramientas para llevar esa parte oral al registro, a la parte escrita, a la escritura. Eso es lo que yo podría comentar en esta primera pregunta. Gracias. Joku, Shompute, Esteban. Ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Antonio para que nos dé su punto de vista, cuál es el motivo por el cual se debe crear un alfabeto en lengua mazahua. Kimi Teisheji, gracias a todos, gracias doctora Aileen. ¿Cuál es el principal motivo de participar en el proceso como de elaborar el alfabeto mazahua? La primera pregunta que nos arroja. Y de manera particular y de manera social, bueno, dos puntos interesantes, ¿no? Entonces, de manera particular, creo que como a muchos colegas míos que están aquí en esta reunión y muchos colegas que no están aquí, que nos siguen desde el Facebook quizá, o desde el YouTube, pues nos ha sucedido, ¿no? En mi caso, por ejemplo, somos hablantes jóvenes y debo decirlo, hemos sido formados incluso como ya escribientes de nuestra lengua, ¿no? Nos han formado justo como expertos en la lengua. En mi caso, por ejemplo, la formación ha sido desde la licenciatura hasta el doctorado en pues ir revalorizando nuestra propia lengua. Entonces, se podría decir que la misma historia, digamos, ha hecho que nosotros volteemos a ver la lengua de nuestros ancestros, ¿no? Si bien es cierto, hace algunos años no había expertos de la misma lengua, sino más bien los expertos quienes trabajaban nuestras lenguas eran prácticamente, pues, de otras culturas, eran prácticamente, pues, no de la comunidad. Ahora, los mismos hablantes nos estamos formando pues como profesores de nuestra lengua. Entonces, he sido particularmente de esas personas, ¿no? Me he estado formando como experto de mi propia comunidad, entonces mi labor mi labor es difundir, revalorizar la lengua, ¿no? Entonces, y tenemos que hacerlo, ¿no? Estamos como en esta parte de la historia donde nosotros mismos tenemos que impulsar esa revalorización, ¿no? Y este ha sido pues un mecanismo de prácticamente afirmación, desarrollo de las lenguas y se ha visto reflejada muchas veces en nuestras reuniones que hemos realizado para la norma de escritura. ¿Y esto para qué? Pues para unificar pues, los diferentes alfabetos que ya existen, porque existen alfabetos en mazahua. Estos alfabetos son usados en las diferentes instituciones de nuestro contexto, nuestro contexto donde se enseña la lengua, donde se habla la lengua. Por ejemplo, los mazahuas de Michoacán tienen su propia propuesta. Los mazahuas quienes trabajan en
medio indígena también hicieron su propuesta, los de la Universidad Intercultural tienen su propia propuesta, y entonces pues la idea es pues unificarlo, ¿no? Y que pues tenga un mayor realce, una posición digamos más fuerte para pues desarrollar esto. Entonces prácticamente de manera particular es pues que de mi parte pues poder seguir trabajando, impulsar desde pues nuestra trinchera pues este trabajo de desarrollo de la escritura, ¿no? Entonces pues estamos aquí en nuestro trabajo y tenemos que hacerlo prácticamente. Entonces, y esto frente al desplazamiento actual, ¿no? O sea, vemos el contexto actual y es cierto que pues en muchas de nuestras comunidades ya prácticamente en el contexto de los hablantes más aguas, pues pocos son los que hablan menores de 40 años nuestra lengua. Entonces nosotros tenemos que impulsar buscar pues esas estrategias para que se siga hablando, se siga enseñando, se revalorice y se posicione, ¿no? Poco. Gracias. Poco, Chompute, Antonio. Siguen llegando unos cuantos saludos de las redes sociales. Voy a leer solamente algunos. Está Cintia Teyoaya. Esa ya la había leído, que es en zapoteco. También dice el maestro Bernardo Galindo, Shkihatsi nació en Ñañú. Y Boni Sid dice, Me Najo Nage Shompu Esteban. No sé si lo estoy leyendo bien, pero voy a insistir en leer en lengua. Esto es en ñato. Y Nicandro González, Shkihatsi Gatoma, Juadane, Mshuatsi, Shanate Petra, Jacinto, Toño, Esteban. Ese es un saludo en otomí, en ñañú, del maestro Nicandro González. Estos son de YouTube. Saludos desde YouTube. Bien, vamos a continuar. El siguiente turno para responder esta misma pregunta es para la maestra Rocío Sabino y para la maestra Elpidia Reynoso. Entonces, si te parece, Rocío, le vamos a ceder primero la palabra a la maestra Elpidia, ¿verdad? Mapidia. Muy bien, licenciada, doctora. Bueno, pues quiero comentarles que yo a mi llegada a educación indígena sobre todo, una de las encomiendas fue que supiéramos leer y escribir nuestra propia lengua. Esa ha sido la misión y la visión del Departamento de Educación Indígena. Cuando yo ingresé al magisterio, yo no sabía escribir mi lengua. Mi papá, mi mamá, mis vecinos siempre decían que nuestra lengua no se podía escribir, que era muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenían ese conocimiento. Sin embargo, para mí fue un reto poder estructurar un alfabeto, ya que yo no tenía nociones ni de lingüística ni de nada. Sin embargo, había gente de la comunidad, el señor Carmeneri, que ya es un señor muy grande, que nos invitaba, que él siempre nos decía, Elpidia, Vicenta, porque éramos dos maestras quienes habíamos ingresado en 1986, y nos decía, cómprense un alfabeto para que aprendan a escribir la lengua. Y nosotros nos quedábamos como con la cara de signo de interrogación. ¿Qué? ¿Un alfabeto para aprender a escribir nuestra lengua? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? Entonces empiezo yo a preguntarle a mis papás palabras sueltas, porque pues finalmente yo no era hablante de la lengua tlahuica. Yo aprendí a hablar castellano, o sea, mi lengua materna fue el español, y mi segunda lengua adoptiva ya fue el tlahuica, el cual fui formando ya con apoyo de mi trabajo y ya con ayuda de mis papás y de mucha gente que estuvieron apoyándonos en ese proceso. En 1986 observo que la Dirección General de Educación Indígena hace un alfabeto práctico. Ese fue para mí el punto de partida para yo poder escribir las palabras que ahí venían.
Entonces, cuando yo le decía a mi papá, a ver, papá, quiero que me digas cómo se dice nopal en Tlahuica, yo lo escribía como yo consideraba, porque no tenía esa noción, les digo, lingüística, ni mucho menos fonética. O sea, yo aprendí a escribir mi lengua a partir de lo que yo escuchaba con mi papá. Entonces, de repente él me decía, oye, a esa palabra le falta como un toquecito para que tenga el sonido bien. Y yo decía, ¿y qué le pongo? ¿Un acento? ¿Una separación? ¿Qué hago para que la palabra, cuando yo la escriba, entienda quien lo va a leer? Entonces, cuando mi papá fue mi maestro en lingüística y en la formación de palabras, fue ahí donde me nace el interés de seguir escribiendo mi lengua, fuese como fuese. No me importó si llevaba una secuencia, si no la llevaba, tal vez un día la escribía de una manera y al otro día la escribía de otra manera, pero mi intención siempre fue escribirla para que los demás pudieran leerlo, un alfabeto práctico. Ya con el tiempo pude conocer el trabajo que hizo la doctora Marta Munsell con su escrito de licenciatura, un estudio fonológico de la lengua tlahuica. Posteriormente conocí el alfabeto fonológico que también hizo el ingeniero Roberto Wittleiner y que él solamente contempla 171 palabras y que él maneja, por ejemplo, la O y la U, pero lo maneja con diéresis. Entonces, cuando yo hago ese estudio comparativo de Wittleiner y de Marta Munsell, veo que tienen cierta similitud, pero porque ellos son lingüistas. Y yo soy maestra de carrera, de profesión, y dije, bueno, algo tengo que hacer. Ya con la práctica de la escritura, lo único que fui haciendo fue, tanto Roberto como Marta usan las grafías del uso del castellano, ¿no? Las 5 vocales, las vocales semivocales, que también le llaman, 17 consonantes y también la glotal. Pero yo dije, lo mío quiero que sea práctico. Lo mío quiero que sea para que cuando la gente lo lea, entienda lo que está leyendo. Y bueno, todo ese andamiaje, ese andar de ceros a ir incursionándome en la lengua, me hace a que hagamos la traducción del himno nacional. Cuando se escucha por primera vez en San Juan Atzingo el himno nacional, la gente quedó impresionada. No es posible, si nuestra lengua no se puede cantar, no se pueden contar chistes, no se pueden contar adivinanzas. Y ahora hemos descubierto que sí, que todo tiene un sentido, que toda la lengua, todos los conocimientos que posee los habitantes, tiene algo significativo, tienen prácticas sociales. Y que esas prácticas sociales del lenguaje son las que tenemos que aprovechar nosotros, los maestros, para poderlo dar a conocer a toda la población. Y no nada más los de San Juan Atzingo, sino también los de las otras comunidades que hablan la lengua tlahuica, pero también algunos interesados en la lengua, como es el caso de la doctora Elín, quien también se ha interesado mucho en el estudio de la lengua tlahuica y que de alguna u otra manera hemos podido hacer conversaciones. Entonces, todo esto a mí me ha llevado a elaborar o hacer cursos, a cantar con los niños, a tener ese carácter social en el uso de la lengua, ¿no? Entonces, ahorita para mí ya es así como que le he invertido pues esos años de mi vida, pero para mí eso es mi hobby. Ya no le digo que es mi trabajo, es mi hobby, es mi pasatiempo, es mi amor al arte, pero más bien es mi amor a mi lengua. Y creo que eso
es lo que yo me siento muy motivada, yo me siento muy feliz, muy contenta, porque a partir del estudio que hizo Whitleiner en 1936 a 1939 y que solamente nos dejó este legado, no, pues ya hicimos historia, ¿no? O sea, yo de verdad me siento muy contenta con todas las personas que de una o de otra manera se han incursionado en el conocimiento de esta lengua que es única en el Estado de México y que tiene muy pocos habitantes, pero que aún así estamos haciendo el esfuerzo por difundirla, por darla a conocer, ya sea por medios escritos, ya sea por medios electrónicos, ya sea por medio de talleres, ya sea por medio de lo que sea. Lo importante es rescatar, difundir, utilizar y que la gente entienda lo que estamos escribiendo para que ellos también se lo vayan apropiando. Y bien decía la maestra Aileen, la doctora Aileen, en la medida que nosotros vayamos haciendo esa práctica, la gente también lo va a ir, se lo va a ir apropiando. Esa sería mi experiencia, licenciada, en relación a la lengua tlahuica. Mapidia, me encantan tus anécdotas, y yo creo que son súper útiles. A mí me interesaría platicar mucho más acerca de las vocales tlahuicas contigo, pero ahorita no, luego. Sí. Luego tendremos esa plática, por favor. Muy bien. Mar Rocío, ¿nos quieres dar tu punto de vista acerca de esta pregunta, de esta primer pregunta, por favor? Claro. Como tengo me puedo el pidia, bipima. Pues es importante, bueno, desde el punto personal, voy aprendiendo, ¿no? Cómo la lengua se dio en comunidad y cómo la lengua se va dando en otros espacios, ¿no? Y uno justamente de los espacios que lo mencionó también el maestro Esteban, la maestra Elpidia, es justamente cuando la lengua llega a un espacio más formal que son las escuelas o la educación, ¿no? Y en este caso, cuando a mí me toca encontrarme con la lengua tlahuica, pero no en la comunidad, sino encontrarme con la lengua tlahuica desde la universidad. Y como estudiante y después como docente. Y después como docente darte cuenta que las generaciones ya son muy cambiantes, que las generaciones de hablantes ya son muy cambiantes y cada generación tiene una competencia lingüística diferente. Eso es bien importante. Entonces, cuando empezamos como docentes desde la universidad a observar que la mayoría de los alumnos que llega a estudiar tlahuica, pues ya la está adquiriendo como una segunda lengua y no como una primera lengua, pues el proceso de enseñanza tiene que ser diferente. Y entonces en el proceso de enseñanza, pues sí existen muchos enfoques, algunos se pueden enfocar únicamente a la cuestión oral y algunos otros que también implican la cuestión escrita. Y es cuando empezamos a observar que necesitamos de esta otra parte de la lengua, de la parte escrita, y empezamos a revisar qué hay. Y entonces justamente, ¿qué hay para la lengua tlahuica desde la parte escrita? Y empezamos a encontrar todos los estudios que se han hecho desde la lingüística y que están escritos con el alfabeto fonético internacional o están escritos con el alfabeto norteamericano, ¿no? Y que empezamos a encontrar otros escritos como los de la maestra Elpidia, que ya contó su anécdota de cómo los empezó a escribir y que son los más prácticos. Entonces tenemos estos tres tipos de escritura, el práctico, el alfabeto fonético internacional y el alfabeto americano. Entonces empezamos a decir, bueno, necesitamos un alfabeto que podamos utilizar en la universidad intercultural y es por eso que se empezó a validar con el instituto y se empezó a validar el alfabeto con la propia comunidad, para que fuéramos normalizando estas cuestiones de escritura que nos van a permitir este proceso de enseñanza un poco más estable y que no cada docente utilice como una forma de escribir diferente, porque cuando estamos en procesos de enseñanza podemos confundir al estudiante y más cuando está adquiriendo una segunda lengua. Entonces, esa es la experiencia, empezar a ver qué hay de la escritura de la lengua, a validar y a estandarizar esta forma de cómo se escriben, justamente con esta idea de enseñanza y dos, con la idea de documentación también.
Recordemos que para el tlahuica es una lengua con pocos hablantes y también el proceso de escritura o de escribir la lengua nos permite que si no se está transmitiendo desde la oralidad, pues se esté transmitiendo también desde la escritura, ¿no? Para aquellos que en casa no tenemos hablantes de lenguas originarias como papás, como abuelos, pues tengamos documentos que se puedan leer, que podamos comprenderlos, ¿no? Entonces, por eso surge esta necesidad de crear alfabetos para que la documentación lingüística se vaya realizando con estos alfabetos y para los procesos de enseñanza. Entonces, esa parte, pues, es la que a mí me motivó y bueno, he conocido mucho el trabajo de la maestra Elpidia y que justamente para la validación del tlahuica, que ahorita ya pasando a otras preguntas que tienen que ver con problemáticas, vamos a observar una de ellas, pero bueno, retomamos el trabajo que han hecho las personas que han escrito a través de la historia el tlahuica. Entonces, podría aportar eso, ¿no? ¿Por qué me empiezo a incursionar en esta cuestión de los alfabetos? El muteño Metpoki, Machio. Bueno, excelentes respuestas. Todos vamos a ir armando, ¿no? Esta mesa de diálogo. Nos vamos con respuestas muy interesantes que nos van a ayudar para continuar con estos procesos. Y ahora voy a cederle la palabra al maestro Leonardo Carranza, que nos va a platicar acerca todavía de esta primer pregunta, acerca de qué es lo que motiva a crear los alfabetos desde el punto de vista personal y de planificación lingüística, un punto de vista más social, digamos. Con respecto al alfabeto Botuna, Matlatzinca, ¿qué nos puede compartir, maestro Leonardo? Pues bueno, reiterando el saludo nuevamente, la verdad es que me es muy grato escuchar las diferentes perspectivas, ¿no? Sobre todo que se generan a partir de las diferentes experiencias con cada una de las lenguas, ¿no? Sabemos que algunas han avanzado más en este proceso, algunas estamos un poco más, digamos, lentas en el proceso, pero bueno, al final creo que es una necesidad de todos, ¿no? De todas las lenguas y de todos los hablantes de las lenguas originarias. Pues bueno, en realidad, hablar del motivo personal para la construcción del alfabeto tiene que ver un poco con estas aspiraciones relacionadas a un patrimonio tangible, ¿no? Entonces, sí, es cierto que la oralidad es el principal recurso para mantener una lengua viva. También creo que un vestigio que da, digamos que esa certeza de que una cultura estuvo viva en algún tiempo o que permanecerá viva por mucho tiempo, pues también es la escritura, ¿no? Tan es así que, pues bueno, desde las épocas antiguas están registrados los códices, las pinturas rupestres y que eso, pues ahora en nuestros días nos recuerda que en algún momento de la historia, pues bueno, estuvo presente una cultura determinada, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, va la motivación personal, ¿no? En el que yo pueda aportar dejar un legado para la humanidad de nuestra lengua, ¿no? Es decir, en el aspecto de la escritura de nuestra lengua matlatzinca. Y pues bueno, que esto de alguna manera pueda ayudar a fomentar la lectoescritura, ¿no? Porque es cierto que hemos partido de la oralidad y que la lengua se mantiene en esta rama, pero también un aspecto que últimamente ha preocupado a nuestra población es que lo dicen, yo sé hablar, pero no sé escribir, ¿no? Entonces creo que en esta parte del no sé escribir podemos apoyarlos, ¿no? Y que justamente al promover un alfabeto, ¿no? Y una serie de talleres intensivos para la lectoescritura, pues bueno, daría cuenta de que esto puede contribuir a la promoción y la difusión de la lengua, ¿no? En este caso, de la lengua matlatzinca en contextos diversos, ¿no? Y justo esto nos llevaría a hablar de la planeación lingüística, ¿no? Donde podríamos entonces hacer valer nuestros derechos lingüísticos, ¿no? En cada una de las lenguas, desde el acceso a la información en nuestra propia lengua, ¿no? El comunicarte en tu propia lengua, ya sea de manera oral o de manera escrita, ¿no? Con diferentes instituciones, y que, pues bueno, a partir de ello, pues haya esta interacción, ¿no? Ya que tanto hablamos, una interacción intercultural, en este caso sería una interacción interlingüística de todas las lenguas, ¿no? En sus contextos respectivos, ¿no? Entonces,
creo que esa es la motivación personal, ¿no? Un legado para la humanidad de nuestra cultura, ¿no? De manera tangible, y que esto pueda ayudar pues a que justamente la población pueda acceder y hacer valer sus derechos en todos los contextos, ¿no? Tanto educativos como sociales, culturales, etc. Excelente, maestro Leonardo. Muchas gracias. Carabi, ¿se dice? Bapiti. Ah, Bapiti, perdón, Bapiti. Siempre me confundo con el Spotuna, Bapiti. Muy bien, voy a continuar leyendo algunos saludos que nos hacen llegar desde YouTube. Dice la maestra Bonifacia Cid, Menajo, Gané, Shomte, Esteban, y Nicandro dice, felicitaciones a todos y todos por el arduo trabajo que realizan para darles un mejor estatus social y académico a las lenguas originarias que ustedes hablan e investigan. Y también tenemos algunos saludos desde Facebook. Dice Filadelfo Sosa Andrés, Ñoma la Pufñe, Filadelfio Sosa. Bonifacia Cid, nuevamente, Menajo y Ña, Chompite Esteban. Itzel Cruz, saludos a todos desde Florida, Estados Unidos. Nuevamente Bonifacia Cid, Na, Jotro y Shori, Chompite Aileen. Gracias, Joki, Chompite Bonifacia. También dice Bonifacia Cid, muy acertada la maestra Elpidia. Y finalmente Nancy Carvajal, buenos días, excelente día, nos mandan saludos. Estos son los saludos que nos han hecho llegar hasta este momento. Y vamos a continuar con la segunda pregunta y yo les pediría a nuestros panelistas que tratemos de ser breves para que alcancemos todas las preguntas y todos los panelistas, ¿verdad? Vamos a procurar ser concisos. Entonces voy a leer la segunda pregunta. Describa usted el proceso de elaboración de su alfabeto y las dificultades que encontró en el camino. Entonces, nuevamente vamos a ir primero con el equipo Ñañú, con el equipo Otomí, y nuevamente le cedería la palabra al maestro Jacinto Cruz. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Creo que ahora que ya escuchamos toda esta ronda de opiniones acerca de las razones por las cuales nos fuimos acercando a la idea de registrar nuestras lenguas y de tener un alfabeto para poder socializarlo y que fuéramos más visibles, como lo planteaba en un principio, coincidimos, ¿no? Coincidimos desde cada quien desde su perspectiva, pero coincidimos en el hecho de que mientras las lenguas se hablen, hay la necesidad también de que sean visibles, y para poderlas visibilizar, pues no hay más que registrarlas y de crear estos alfabetos tan importantes para que nos ayuden a que estas lenguas permanezcan, pues no por ahora, sino yo creo que para toda la eternidad, como muchas de las expresiones las hemos visto que han trascendido a través de la historia, ¿no? En el caso particular de la lengua ñañú, nuestro proceso que vivimos para poder llegar a lo que tenemos ahora, que es la norma de escritura de la lengua ñañú, pues fue un poco de bastante tiempo y bastante trompicada, diría yo, porque hubo un sinfín de dificultades que ocurrieron a lo largo de todo este camino, ¿no? El proceso inició básicamente desde el 2002, creo yo que viene mucho más allá, pero digamos que técnicamente desde el 2002 se empiezan con los trabajos para tratar de crear un alfabeto y de normalizar la escritura de nuestra lengua. Una de las primeras, digamos, de las primeras acciones que se tienen que hacer para que un
se pueda crear un alfabeto. De entrada tenemos que identificar la fonética natural de este idioma. Tenemos que ir checando cuáles son los sonidos que tenemos en nuestra lengua, de ir viendo las posibilidades de cómo poderlas registrar. Y bueno, no hay como estudiar esta parte de la fonética, ¿no? Y de ir viendo cómo poderlas registrar. En segundo lugar, tenemos también que estudiar un poco y verificar la representación técnica de esta fonética, porque si bien es cierto que somos hablantes de una lengua y tenemos toda la práctica y el conocimiento incluso del alfabeto del español para poderlo adecuarlo en ese sentido, hay también la necesidad de que tengamos ciertos conocimientos y saberes técnicos para poder entender todo este proceso, ¿no? Posteriormente, pues hay que acordar con todos los hablantes que sea posible. En el caso de la lengua ñañú, fue un poquito muy difícil porque, bueno, son 8 estados los hablantes de la lengua ñañú. Petra no me dejará mentir, dentro de ese proceso nos vimos en diferentes dificultades porque para poder ponernos de acuerdo es un poquito complicado, dado a que dentro de los 8 estados habemos variantes distintas. Tan solo en el estado de Hidalgo habemos 4 variantes de la misma lengua ñañú. Ahora, si hablamos de los 8 estados, es todavía una diversidad más grande, ¿no? Y entonces, ponernos de acuerdo sobre la fonética ahora de cómo vamos a representar esta lengua, es decir, como de ir eligiendo las letras del alfabeto que nos puedan servir y que puedan ser útiles para representar los sonidos de nuestra lengua. Y si a eso vamos, que la lengua ñañú es una lengua nasalizada y que hay la necesidad de emplear tonos y hay la necesidad de registrar un sinfín de signos para representar lo que nosotros expresamos en la oralidad, pues el asunto se complica todavía mucho más. Y esto implica más tiempo de acuerdos, de análisis, de reflexión, pero sin embargo, creo que todos estos ejercicios que se fueron haciendo durante más de 13 años, diría yo, porque técnicamente nos marcan 13 reuniones interestatales que se dieron a lo largo de la historia de la creación de este alfabeto, en donde nos estuvimos reuniendo para ponernos de acuerdo. Sin embargo, creo que el trabajo va mucho más allá que ese periodo de tiempo, ¿no? Por las dificultades que ya comentaba. Y bueno, también quienes pretendan hacer un trabajo de esta naturaleza tienen que planear muy bien este proceso y tienen que reflexionarlo bien, de modo tal de que con una buena planeación y un seguimiento, yo diría más que otra cosa, un seguimiento, porque una de las dificultades que tuvimos que pasar es que los que participaban en un principio ya no eran los mismos que participaban enseguida, y en las siguientes reuniones igual, cambiaban los actores y bueno, había que volvernos a poner de acuerdo de cosas que a lo mejor ya hasta se habían acordado, ¿no? Pero creo que eso se supera con una buena planeación en este sentido para que se tenga un proceso bueno, ¿no? Pero básicamente sería eso. Una vez que ya nos ponemos de acuerdo sobre la fonética, pero de la fonética práctica, si bien es cierto que en un principio conocimos la parte técnica, la parte teórica, la fonética, como lo mencionaban nuestros compañeros hace un momento, del alfabeto universal, el alfabeto americano, etcétera, y todo lo que pudiera existir al respecto, aún así, tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones prácticas de cómo nosotros nos expresamos y cómo creemos que puede ser representada nuestra lengua de manera que todo mundo lo pueda escribir, también la pueda leer, porque no tendría caso crear un sistema de escritura, digamos, bien sustentada técnicamente y teóricamente, si los hablantes van a tener dificultad para leer o para escribirla. Entonces, todas esas cuestiones también hay que superarlas.
Es buena la cuestión teórica, es buena la cuestión técnica que se tiene al respecto. Sí, es muy importante el apoyo de los expertos, de lingüistas que nos puedan ir orientando el trabajo. Sí, es muy importante. En el caso nuestro fue bastante importante. Sin embargo, las decisiones las tenemos que tomar nosotros, los que hablamos, los que escribimos, para ir sopesando las dificultades en su escritura, las dificultades en su expresión, etcétera. Y bueno, yo creo que después de ir identificando estas partes, pues ahora ya hay que trabajar con más precisión. Cuáles consonantes, cuáles vocales, cuáles tonos, etcétera. En el caso nuestro en particular de la lengua ñañú, que requiere de todos esos elementos. En otras lenguas puede ser un poquito más o menos difícil, dada la cantidad de letras que utilizan en su alfabeto, como la lengua náhuatl, por ejemplo, que apenas ocupan 18, mientras que nosotros ocupamos mucho más que el alfabeto del español, por ejemplo, ¿no? Finalmente hay que identificar y acordar los sonidos consonánticos y prácticos también para irlos combinando con los vocálicos y poder hacer un ejercicio de escritura que pueda ser plena, comprensible para todo mundo. Digo, a grandes rasgos creo que puedo comentarles en ese sentido y ya más adelante seguramente particularizaremos acerca de esto, ¿no? Hamadi, maestro Jacinto. Vamos a ceder la palabra a la maestra Petra para que nos platique acerca de esta misma pregunta, por favor. Hamadi Shompete Aileen. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvimos en el proceso de elaboración del alfabeto de nuestra lengua ñañú? Pues fueron muchas. Solo voy a destacar algunos que para mí es lo más relevante. Yo a partir de 1986, cuando me incorporo al subsistema de educación indígena, a mi dulce trabajo, desde siempre, ¿verdad? En donde a mí me piden que escriba mi lengua ñañú y que dé las clases en lengua ñañú. Entonces ahí me encuentro con una situación muy compleja, ¿no? Y ya el consejo técnico a nivel zona lleva a cabo sus reuniones justamente para la consolidación de nuestro alfabeto. Entonces, ya me comienzo yo a integrarme a las reuniones de mucho tiempo, estoy hablando desde 1986, y ellos ya venían trabajando años atrás. Entonces, en la medida de que yo me fui incorporando a las reuniones, ver cómo íbamos construyendo el alfabeto, la DGI, la Dirección General de Educación Indígena, que es nuestra máxima autoridad, a quien pues mi mayor reconocimiento, porque fue la institución que dio inicio a esta necesidad de la elaboración de nuestro alfabeto. Esta institución lo llevó como unos 15 o 10, no sé, y creo que a ver si el maestro Plácido tiene el dato específico con referente a cuántos años realmente se llevó a cabo para consolidar nuestro alfabeto. Pero desde entonces las dificultades eran mucho. Uno, la logística. La logística en donde pues no teníamos espacios cómodos donde realizar nuestras reuniones, nuestras sesiones, ¿no? De discutir sobre temas al respecto. Fue un proceso arduo, ¿no? Primero comenzamos y ahora, ¿cómo vamos a representar las vocales nasales, las vocales orales, consonantes? ¿Cómo vamos a representar la tilde, apóstrofe, consonantes, ¿no? Saltillo, ¿cómo? Entonces,
era un problema a nivel zona. Después, cuando la DGI toma ya en serio el papel de este trabajo, comienza a realizar las reuniones a nivel regiones, ¿no? Donde se viene el problema ahora a nivel estado. Los de Temoya manejan una variante, los de la región norte, nosotros otra variante. Y bueno, a nivel zona, a nivel Estado de México, educación indígena, discutíamos, no nos poníamos de acuerdo cómo representar todas estas letras que aparecen en nuestro alfabeto entre nosotros, los maestros de nuestro nivel primaria y preescolar indígena, ¿no? De primer momento, en primera instancia. Y luego, pues ya poco a poco se fue difundiendo, se comenzó a invitar a INEA, a la comunidad, a INPI, y otra resistencia más con ellos, ¿no? Y entonces decíamos, ¿y ahora cómo nos vamos a poner de acuerdo para poder avanzar? No vamos a avanzar. La DGI comienza nuevamente a involucrar los 8 estados de la República, peor todavía, lo que decía el maestro Jacinto. Ahí nos encontramos con otras instituciones, INEA, maestros bilingües, maestros, ahora la institución que representaba el maestro Jacinto del CELSI. Entonces, habíamos varias instituciones, pues ahí se polemizaba más todavía. Y entonces nos convocaba a las reuniones por una semana de trabajo, en donde había reuniones en las que nos regresábamos como llegábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque había tanta resistencia. Entonces, ¿cuál fue nuestra arma de poder defender y avanzar un poco? No defender, sino avanzar el aporte. Justo los escritos que ya teníamos. Yo laboraba en la Universidad Intercultural en ese entonces y pues ya realizaba traducciones, realizaba una serie de evidencias, y esos fueron los aportes por los cuales, así como los míos, había otros compañeros en donde pues justamente esos escritos son los que validaban nuestro proceso y que podíamos avanzar, ¿no? Y con ejemplos y ya con el apoyo de lingüistas, antropólogos, pedagogos y sobre todo la intervención de nuestros hablantes, ¿no? Que ellos eran nuestros sabios en ese entonces, era el referente. Y pues bueno, son muchos los problemas que nos enfrentamos al final, y entonces había ocasiones en que ya quedaba el documento. Al día siguiente, cuando se presentaba en plenaria, pues nuestros aportes de los 4 o 5 días no era lo que reflejaba ahí, sino que eran otros aportes que de dónde salía, quién sabe, de qué institución, de qué persona era, quién sabe. No, la verdad es que sí fue un proceso muy, muy, muy fuerte, pero creo que aguantamos y llegamos al final. Y por eso es que tenemos ahora nuestro alfabeto que ya estamos comenzando a escribir para ver si realmente sí cumple con nuestras expectativas o qué está pasando, si también lo que producimos, que nuestras comunidades, quienes nos dieron la confianza, entiende la lectura, la escritura, se puede leer, no se puede leer, qué está pasando, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ese pendiente y vamos a darle seguimiento. Pues a grandes rasgos, eso es lo que yo puedo aportar. Puede haber, hay más todavía, pero por el factor tiempo yo me limito hasta aquí. Hamadi Champete. Hamadi Champete, Petra, vamos a darle la palabra al maestro Plácido para que también nos responda esta pregunta desde su perspectiva. Adelante, maestro. Amadi, bueno, el proceso que yo tuve hasta estos días, bueno, de todo lo que es relacionado a la lengua ñeñú. Bueno, en el proceso del alfabeto, les decía que antes del 2000,
conformamos un consejo técnico de varios docentes, en el cual analizábamos la escritura y vimos la necesidad que sí se requería consolidar este alfabeto. Hicimos una propuesta aquí en el Estado de México con la asesoría de un lingüista de la Dirección General de Educación Indígena. Lo trabajamos un promedio de 2 años para que lo presentáramos esta propuesta, o más bien lo presentamos en la primera reunión interestatal que se llevó a cabo en Agua de Carrizo, San Pablito, Pahuatlán, Puebla. Fue la primera reunión en donde presentamos esa propuesta con nuestros puntos de vista, con lo que habíamos recabado de las comunidades, de las regiones hablantes de la lengua ñañú del Estado de México. Y cosa que a lo mejor no prosperó, pero por lo menos te llevábamos esa propuesta, asesorado, repito, de un lingüista. Y bueno, se llevó mucho tiempo ese proceso en analizar, en proponer, en pensar sobre los hablantes, a lo mejor tomando en cuenta parte de la lingüística, lo técnico, lo pedagógico, lo práctico, y toda esa parte, ¿no? Entonces era mucho análisis. A través de los varios años que se llevó estas reuniones, este proceso, como hasta el 2008, hubo un lapso en donde se dejó un lapso de 2 o 3 años más o menos, en donde ya no se le dio continuidad por parte de la DGI. Después lo retoma INALI. INALI retoma ya casi, se puede decir que ya conformado el alfabeto, solamente se volvió a analizar y nuevamente nos reunimos los 8 estados, en el cual participaron varios. En el caso del Estado de México, pues fuimos varios compañeros que nos participamos, que nos aportamos de acuerdo a lo que pues ahora sí conocemos como experiencia como docente bilingüe. Y entonces pues fue mucho aporte en esto. Hubo dificultades en el consenso, pues ahora sí que no tanto ponernos de acuerdo, sino que yo creo que analizándolo, reflexionándolo, sí hubo dificultades. Por ejemplo, cada quien a lo mejor quería defender lo suyo, ¿verdad? Pero sin embargo, analizando lingüísticamente, ahora sí, como parte de los hablantes, la oralidad, el uso social de la lengua, toda esa parte pues se tuvo que, ahora sí que, pues optar con la mejor opción para que quedara establecido dentro de las normas ortográficas del alfabeto. Entonces, es como quedó. Y bueno, también se presentaron algunas últimas dificultades en el uso de algunas grafías, que recuerdo que, por ejemplo, que aparece en el alfabeto la W, aparece la KJ, pero algunos, en algunas regiones pues sí la emplean y otras no, pero sin embargo tenemos el alfabeto y pueden escribir quienes quieran para poder emplearlo en cualquier escrito que se pueda realizar. Fueron dificultades, pero fue enriquecimiento a la vez. Pero bueno, todo esto son experiencias que se ha adquirido en el camino, y hasta el momento le menciono también de que, por ejemplo, nosotros aquí, los docentes de educación indígena en el Estado de México, pues ahora sí que todos emplean este alfabeto. ¿Por qué? Porque se les hizo, se les dio asesoría, se les dio a conocer, y así es como pues está reconocido, se puede decir, y que lo están empleando como eje rector de la escritura. Pues eso es lo que le puedo decir de esta pregunta. Gracias, Hamadi. Hamadi, maestro Plácido, muchas gracias. Vamos a continuar con más preguntas. Quiero hacer una pequeña pausa en este momento para decir que vamos a pasar los comentarios y las preguntas del público en Facebook y en YouTube al final. Ya los vamos a dejar para el final, pero quiero decirles que si hay preguntas, si hay comentarios, ¿no? Entonces,
para también animar al público que haga sus preguntas, que haga sus comentarios. Bueno, vamos a proseguir con esta misma pregunta. Estamos en la descripción del proceso de elaboración del alfabeto y las dificultades que encontró en el camino. Vamos a continuar con el equipo de trabajo, digamos, de Mazahua, con Ñato. Vamos a cederle la palabra si me permite, doctor Antonio, primero al maestro Esteban y después usted, ¿sale? Bueno, entonces, Shomte Esteban, por favor, si nos concede su opinión. Muchas gracias, maestra Ailén, y a todos los compañeros. Sobre esta pregunta, sobre la descripción del proceso de la elaboración del alfabeto ñato o ñatro y las dificultades encontradas, puedo aclarar desde este momento que no ha sido un trabajo de una sola persona. Ha sido últimamente un trabajo colectivo, porque antes eran propuestas de alfabetos signados por lingüistas extranjeros y mexicanos no hablantes de la lengua. Desde luego que ellos realizaron trabajos científicos que no se desdeñan, sino que hicieron trabajos de investigación científica, lingüística, fonética, morfológica, sintáctica, todo lo que concierne al estudio de una lengua. Estos estudios se realizaron previamente. Un poco de historia. La lengua Mazahua, como todas las lenguas o la mayoría de las lenguas indígenas del país, han sido castellanizadas desde la época colonial. Desde el siglo XVI comenzaron a escribirse nuestras lenguas. La lengua Mazahua precisamente con fines de alfabetización, de evangelización, más bien de evangelización, para difundir la doctrina católica, pues los misioneros tuvieron que hacer uso de sus herramientas que ellos traían para poder escribir, de aprender primeramente, aprender a hablar y comenzar a escribir materiales que les llevó acá, que les representó buenos productos, buenos resultados, esos trabajos de adoctrinamiento. Pero después de esa etapa nadie se ocupó de la lengua Mazahua por los mismos factores que se revivían en el país, la inestabilidad política, social que se vivía en el país, entonces, y además del acecho de potencias extranjeras, entonces se dedicaron más a estos problemas políticos que a la recuperación o a la investigación de la lengua Mazahua, excepto algunos trabajos por ahí que se realizaron, pero no es hasta después de la Revolución Mexicana cuando uno de los proyectos de la nueva nación es precisamente la atención de los pueblos indígenas, la atención, desde luego, desde el punto de vista educativo, pero para poder enseñarles, tuvieron que, en este caso, en 1935 llegan los lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano, que hicieron excelentes trabajos que en el área Mazahua, como están los testimonios que nos dejó la doctora Mildred, Stuart, Hazel Spot, y más tarde Maricela Amador, Héctor Muñoz y muchos lingüistas que estudiaron la lengua Mazahua. Yo destaco 5 etapas, Desde 1521 de manera oficial se comienza a escribir la lengua Mazahua. A este proceso le llamo castellanización. Hasta 1935, cuando llega al Instituto Lingüístico de Norteamérica, yo le digo norteamericación, desde luego desde el punto de vista personal, a lo mejor me pueden reprobar que no sean utilizables estos conceptos, pero para identificar los momentos, las etapas. Aquí en esta etapa comenzaron a representar a la lengua Mazahua con sus 14 vocales y más de 20 consonantes. Comenzaron a representar a la lengua Mazahua, porque es el trabajo, es el momento más álgido, más detonante para la escritura de la lengua Mazahua, porque todavía se utilizan estas formas de escritura, por ejemplo, el uso de la diéresis, pero con el fin de descolonización. Entonces, en 1978 ya participan, la Dirección General de Educación Indígena invita a 2 maestros mazahuas,
el maestro Pablo Sánchez Gómez, a Balbino Carrillo Basilio, para que ellos fueran a la Dirección General de Educación Indígena de la Ciudad de México para elaborar este alfabeto, esta propuesta de alfabeto, pero con la asesoría de lingüistas y de pedagogos de la Dirección General de Educación Indígena. A esto, con la participación de nuestros compañeros hablantes, y yo le llamo a esa tercera etapa como etapa de masaguización, porque ya participan hablantes de la lengua mazahua. Y no es hasta el 2003 cuando se reúnen nuevamente con precisamente también de la asesoría de lingüistas de la Dirección General de Educación Indígena, se proponen otras formas de representar las vocales. Aquí como que se vivió un momento de incertidumbre, de dudas, de confusión, por la utilización del sonido U, representado como una I, sí, una I, pero con forma de cruz, ¿no? Entonces esto como que motivó a una confusión de la gente, más de los hablantes. Entonces a esta etapa le llamo masaguización en transición. Y no es hasta el 2013 cuando ya el INALI, yo le llamo a esta etapa inalización, porque ya participa el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que nos acompañan hasta este momento para poder trascender hacia la normalización de las lenguas, de nuestra lengua mazahua. Entonces, los problemas que se han vivido es precisamente la confusión que han causado estas diversas representaciones que han estado cambiando constantemente. Yo, desde mi punto de vista, sostendría que si nosotros mantuviéramos las formas de escritura del Instituto Lingüístico de Verano y que fuera difundido más ampliamente, a lo mejor podría haber más productos, más nuestros hablantes, más hablantes, se asimilaran más a esas formas de representar nuestra lengua mazahua. Y ese es el momento que vivimos ahora de una confusión todavía, porque en este momento las diferentes instituciones en el Estado de México, como LINEA, la Universidad Intercultural del Estado, la dirección, el Departamento de Educación Indígena de CIEM, entonces como no nos hemos puesto de acuerdo todavía para llegar a un proceso de normalización, pero desde mi punto de vista ya estamos a un punto. Estamos solamente detallar algunas cuestiones que podemos ver o podemos observar en la utilización de las vocales, porque también había una propuesta de utilizar la W, pero la justificación de nuestros compañeros ya en consenso, en acuerdos, en las reuniones que nos han acompañado el INALI, pues se propone el uso de la W, en tanto que algunos compañeros que no es necesario, para eso está la U. Y esos son algunos de los problemas que se han vivido hasta ahorita. Entonces nosotros esperamos que el INALI, que nos acompañe el INALI, para poder llegar a una normalización lingüística de la lengua mazahua. Entonces, como les digo, y como ya está muy cercano para lograr eso. Afortunadamente nosotros no tenemos el mismo problema que los hermanos otomíes y de otras lenguas que tienen diversas variantes. Nosotros afortunadamente hemos identificado dos variantes. Lo que el INALI llama de occidente, yo le llamo de mazahua del norte. Y lo que se llama mazahua de oriente, que es la del sur, yo le llamo variante mazahua del sur, porque así lo determina la misma gente. Desde su punto de vista, por ejemplo, los de Valle de la parte norte, en la línea limítrofe con los otomíes, con los hermanos otomíes, comenzando desde Contepec, Tlaxpujagua, Marabatío, Temascalcingo, El Oro, hasta Jocotitlán y Atlacomulco, Jiquipilco, esa franja, yo lo identifico como una variante que, y la otra es la variante sur, donde se hablan al menos en 8 municipios de la parte sur del Estado de México. Y así mismo yo no lo digo eso, sino que es la propia gente hablante, le dicen, los de Villa Victoria, yo me cheje, los dueños, los habitantes, los mazahuas de los montes. Y los de esta parte del sur nos dicen a los del norte, dicen, o me batje, los mazahuas habitantes de los llanos, porque precisamente vivimos en partes planas en la parte norte, en los valles de Ixtlahuaca, Tlacomulco. Y entonces,
aún en este momento vivimos esa dificultad de que todavía muchos compañeros aún no quieren asimilar, no se quieren adecuarse a las variantes, bueno, a los consensos y acuerdos que se han tenido hasta ahorita. Esos avances, yo siempre los he invitado a mis compañeros que no los echemos a la borda, no los echemos al bote de la basura. Son avances, son acuerdos, no de una sola persona, sino de reuniones que hemos tenido. Debe de ya respetarse esos acuerdos. De otra manera, no vamos a poder consolidar. Pero, como les digo, estamos a un punto ya de llegar a la normalización de nuestra lengua ñato, como lo han alcanzado ya los hermanos otomíes. Muchas gracias. Poku Chompute Esteban ha dicho algo súper importante que no quisiera dejar de mencionar, que es esta división, ¿no? del Mazahua en particular, que es tiene dos variantes. Y es un dato muy importante para nosotros la actualización del catálogo, porque el punto de vista ahora del INALI es considerar más bien lo que las comunidades dicen, no lo que los lingüistas, ¿no? Son dos puntos de vista que de repente pueden ser diferentes, como en este caso. Entonces, tomamos nota, sobre todo en la dirección de investigación, con respecto a esta forma de nombrar las variantes del Mazahua, del norte y del sur, del monte y del llano, ¿no? Yo creo que es mucho más natural, mucho mejor. Tomamos nota y bueno, vamos a continuar con el conversatorio y le cedería ahora la palabra al doctor Antonio para que nos platique su punto de vista acerca de este proceso del alfabeto. Poco Champute Elin, gracias, gracias también al maestro Esteban. Hizo ya un recorrido histórico del proceso de normalización, lo cual concuerdo bastante con la idea del maestro Esteban de los 5 momentos de los que habló: castellanización, evangelización, mazahuización, porque efectivamente así pasó la transición y la inalización. O sea, yo estoy sumamente de acuerdo con eso, no le veo problema. Estamos, digamos, escribiendo la historia como les comenté hace un momento. Y bueno, efectivamente el proceso ha sido arduo, ha sido complejo en el proceso de normalización de la escritura. Pero bueno, al final de cuentas, las propuestas de escritura no son necesariamente las más sistemáticas, ¿no? Y no son necesariamente las más pertinentes fonológicas, sino más bien es aquella en donde se debe socializar, la que se trabaje más socializándolo y hacerlo funcional, ¿no? Entonces, que no existan, digamos, que no se representen todos esos sonidos pertinentes fonológicos en nuestra escritura, yo creo que no debe ser problema, ¿no? Entonces, por ese lado. Y en particular, pues yo creo que también estoy de acuerdo en que existen dos variantes en general, ¿no? Tal vez si nos adentramos más a la dialectología de la lengua, como lo dice Nab en un estudio que hizo sobre la dialectología, pues existen más, ¿no? Él menciona que posiblemente existen 7, 8 variantes, ¿no? del Mazahua, pero nosotros como hablantes solamente reconocemos 2. Nos podemos entender incluso entre estas 2 variantes, entre el sur y el norte. Efectivamente, yo hace rato amplié Occidente y Oriente porque pues oficialmente el INALI, las instituciones quienes se dedican al trabajo lingüístico, pues así lo reconocen: Occidente como del norte y Oriente como el sur. Pero nosotros ya entre Mazahua hablantes decimos: tú eres del norte de Temascalcingo, Atlacomulco, o tú eres del sur, eres de Ixtlahuaca, ¿no? Como Sean Puteboni, ¿no? O otros colegas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, lo que acaba de decir doctora Eileen, que cómo nos reconocemos, cómo nos autorreconocemos, ¿no? Y en fin, yo creo que también nos podemos entender, ¿no? Este proceso ha servido como para esa normalización, este avance, como para poder escribir nuestros textos y yo creo que estos textos y este avance que se ha hecho hasta el momento permite, pues, no hacer esa división de variación, ¿no? De variantes dialectológicas, ¿no? Entonces nos permite, pues, entendernos, ¿no? En la comprensión oral, ¿no? En la comprensión de textos,
Entonces, yo creo que por ese lado ha sido un gran avance. Ahora, también lo dijeron hace un momento, lo que los lingüistas proponen o proponemos, pues no es necesariamente lo que se tenga que hacer. Los escritores y los hablantes, pues son los que tienen que disponer, ¿no? O los que tenemos que disponer de ello. Entonces, el lingüista propone, el hablante o escritor dispone, ¿no? Entonces, esa es la idea central. Ahora, las dificultades en sí son realmente que tuvimos. Voy a mencionar a lo mejor 3 nada más, y que es lo que pasamos realmente en esta última parte que hemos vivido del proceso de normalización, porque en sí se ha venido haciendo las reuniones desde hace mucho tiempo, antes de la inalización incluso, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, pues ya en su momento nos han dejado un gran legado los profesores que en su momento estuvieron, que incluso ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las dificultades que hemos pasado entre hablantes en este proceso de normalización es pues que en ocasiones discriminamos las otras propuestas, ¿no? O sea, llegamos y discriminamos o dijimos, esta propuesta que nos traen los de Michoacán no es pertinente, ¿no? O esta propuesta, y los de Michoacán al revés, esta propuesta que traen los del Estado de México o los de CEIEM tampoco es pertinente, entonces se discriminaba como la propuesta de uno y otro. Y poco a poco como que fuimos tomando conciencia de que efectivamente son propuestas de cada uno y cada uno tiene sus propias razones. Entonces, yo creo que esta discriminación de propuestas debe parar para llegar a un acuerdo. Otra, ¿no? Como lo dijo el Shompute Esteban, politizamos de pronto las grafías, ¿no? Hubo un proceso en donde la E, la central, ¿no? La central alta, se escribía primero con la U y 2 diéresis, como en el proceso del ILB, ¿no? La propuesta del ILB que lo que mencionó el maestro Esteban. Después fue con la U y una rayita, la herida le decían, ¿no? La U herida. Y en ese proceso también una I con una rayita en medio, como una cruz. Entonces, de pronto dijeron, no, es que esa I con rayita, pues es una cruz y no podemos matar a nuestra lengua, ¿no? Entonces, a tal grado que digamos, se politizaban esas grafías, o bien todo lo contrario. Algunos maestros de alguna zona escribían esta I con una U y un acento, ¿no? Entonces, ellos querían apropiarse y decir, no, tenemos que escribir esta I con la U y un apóstrofe, ¿no? O con la diéresis, ¿no? Entonces, de pronto se politizaban mucho las grafías y no queremos deshacernos de eso, ¿no? Entonces, eso de pronto detenía ese proceso de normalización, ¿no? Tal vez esto no suceda con otras lenguas, como el tlahuica, como el matlacinca, no sabemos cuál es ese proceso, no, ahorita nos lo van a platicar, ¿no? Entonces no sabemos cuál es ese proceso, pero en el contexto del proceso de la lengua de escritura mazahua, sí vivimos eso, dado que existen pues diferentes dependencias quienes traen su propia propuesta. Otra dificultad es que de pronto decían algún grupo de hablantes, mira, nosotros proponemos esto, ¿por qué? Porque ya lo consensamos en nombre de todos los mazahuas, cuando eso no es cierto, ¿no? O lo consensamos en nombre de todos los hablantes. De pronto queremos hablar como en nombre de todos los mazahuas, ¿no? O de los niños mazahuas, de los adultos mazahuas. Y eso fue una dificultad también terrible, ¿no? Ahora, y por último, pues un concepto que viene aquí a relucir para el proceso de normalización de la escritura, la practicidad, ¿no? Decían, no es que el alfabeto tiene que ser práctico, efectivamente, no tiene que ser descriptivo, sino prescriptivo, ¿no? Y en eso estamos sumamente de acuerdo, creo que todos, ¿no? Y entonces el dilema era, ¿qué es lo práctico entonces, no? Entonces tenía que ver con 3 criterios, lo práctico en el nivel pedagógico, en el nivel lingüístico y en el nivel pues, de los medios digitales, ¿no? En lo electrónico, cómo escribir en el celular, cómo escribir, digamos, en los medios, ¿no? Como el Facebook, como el YouTube. Pero bueno, yo creo que todos estos criterios, digamos, de practicidad, siempre llegábamos de pronto a ese nivel de discutir, no, es que la U con el acento es más práctico para el celular. Ah, pero con la diéresis también se puede hacer, y muy fácil. Entonces es donde chocábamos, ¿no? En fin, yo creo que pues de pronto decimos que tenemos razón en cierto sentido de
de que nuestra propuesta es más práctica, pero pues yo creo que no importa, como les dije en un principio, qué tan difícil podemos hacerlo, qué tan pertinente y sea fonológicamente, sino más bien qué tanto lo podemos socializar, ¿no? Últimamente mi experiencia ha sido con estudiantes normalistas, dándoles un taller de lengua mazahua y créanme que pues sí, y estoy usando la propuesta actual y han tenido un poco de dificultades, ¿no? Dificultades y he puesto a prueba otras propuestas y ha habido algunas en donde sí se les ha facilitado mayormente. Entonces yo creo que tenemos que revisar esa parte de cómo puede ser el impacto, digamos, de nuestra nueva propuesta, pues poniéndolo a prueba, ¿no? Justamente en la socialización, a prueba allá afuera, ¿no? Con los que estamos alfabetizando en su propia lengua, o los que le estamos enseñando la lengua a escribir. Entonces, y ahí pues puede estar mucha de la clave, ¿no? POC. Gracias. POC, Champute, Antonio. Pues miren, lamentablemente ya hemos llegado a cortado el tiempo. Me falta que me respondan el equipo Tlahuica, Rocío y Elpidia. Y todavía algunas palabras del maestro Leonardo con respecto a esta última pregunta. No sé si puedan en un minuto cada quien respondernos un minuto, porque ya estamos, e incluso pedirles que después de eso se despidan, porque ya sería lo último de nuestra transmisión. Bueno, entonces, en relación a la historia del alfabeto Piecacotlahuica, pues quiero decirles que yo hice un análisis del ingeniero Wittleiner, de la doctora Munsell, del alfabeto que propone la Dirección General de Educación Indígena. Y bueno, ahí únicamente encontramos que quienes dieron la información para formar este alfabeto inicial fueron varios hablantes de la comunidad de San Juan Atzingo, que ahora pues ya son fallecidos, y la única persona que todavía sobrevive es la señora Lina Raimundo Martín. Y bueno, a partir de ahí, posteriormente en el Colegio de Lenguas y Literaturas Indígenas del Estado de México, que ya no existe esa institución, pero anteriormente, bueno, con ellos hacíamos reuniones en donde precisamente se revisaban el tipo de alfabetos, el tipo de grafías que se tenían que usar, y a partir de ahí nace lo que fue el primer alfabeto que publica la Secretaría de Educación Pública en 1998, y también se publica el primer vocabulario español tlahuica. Y para formar o consolidar el alfabeto, pues se tuvo que hacer un listado de palabras de la lengua para poder identificar con qué consonante se escribía. Y bueno, a partir de ahí, bueno, identificamos que pues teníamos 17 consonantes, 11 africadas, 7 palatalizadas, 2 oclusivas, 2 nasales, 2 semiconsonantes y 3 labiales. Entonces, para hacer esa selección de palabras, obviamente, pues que tuvimos que ver o apoyarnos de la bibliografía que nos antecedieron los lingüistas. Fuesen o no de nuestro país, creo que hicieron un gran aporte a la lengua tlahuica, y creo que nos ha servido mucho para seguir escribiendo con ellos, pero sobre todo este legado cultural que va a ser para toda la vida, no para el PIDIA. El PIDIA no está escribiendo para el PIDIA está escribiendo para los hablantes, para la comunidad, y que algún día, pues esto va a ser para ellos. Gracias. Rápidamente, Rocío. Muchas gracias, Aline. Pues rápidamente, solamente una de las problemáticas fue primero pensando institucionalmente y actualmente,
que bueno, se consideraba que las lenguas con menos hablantes podíamos trabajar para su alfabeto, y no es así. Las lenguas, tanto si tienen un mayor número de hablantes como un menor número de hablantes, pues es importante reflexionar sobre su proceso de escritura. No pensar en que son lenguas que, bueno, tienen otro proceso diferente. Pueden ir a la par diferentes procesos, y esto tiene que ver justamente con la documentación para su escritura. Ese fue el primer proceso, que había que eliminar esas barreras de pensar que es una lengua con pocos hablantes, y por ser una lengua con pocos hablantes no merecía un esfuerzo de revisar cómo se iba a escribir o cómo se iba a consolidar su alfabeto. El segundo de los esfuerzos fue justamente que también es una lengua que se ha estudiado por diferentes personas, lingüistas en este caso, o propuestos desde diferentes instituciones. Entonces, logramos justamente con la maestra Elpidia, quien ha trabajado más el alfabeto práctico y es el que utiliza mayormente la población, pues logramos juntarnos para revisarlo. Y justamente nada más quiero decir que todo alfabeto no se termina ahí, no con la publicación, ahí termina, se tiene que estar revisando constantemente porque todo alfabeto va evolucionando. El mismo español ha evolucionado, se ha cambiado su forma de escribir, entonces eso es viable. Justamente para retomar estas cuestiones que decía el doctor Romero, tenemos que considerar las cuestiones pedagógicas, tenemos que considerar todas estas cuestiones lingüísticas y todas estas cuestiones tecnológicas. Y ahí va una de las grandes problemáticas a la que nos hemos enfrentado una vez que validamos el alfabeto tlahuica con el INALI. Y bueno, debatimos en las reuniones justamente el uso de los recursos tecnológicos, y fue que nuestras vocales, las vocales particulares, que conocemos como vocales heridas, pues las cruzamos con una diagonal. Pero ahorita con esto de la pandemia, pues justamente me ha tocado estar utilizando todos estos recursos. Y bueno, ahí reconozco la observación que nos hacía en su momento la doctora Lynn, de decir, bueno, piensen en que podamos representar esas vocales de otra forma. Y quizá ese es ahorita el nuevo pensamiento que viene a mi mente, de volver a pensar en escribir las vocales con diéresis por esta cuestión tecnológica, únicamente. Pero bueno, diría Lynn, ya platicaríamos más en corto con la maestra Elpidia, con los lingüistas que han trabajado tlahuica, con la comunidad, para reconsiderar esto y volverlo a trabajar, porque justamente a mí se me ha estado complicando con los recursos tecnológicos el uso de la diagonal. Para la computadora no hay problema, pero para los móviles sí. Y bueno, por el tiempo, Aline, Jomuteño Metpuechi. Hola, por alguna razón no puedo reactivar mi video, pero bueno, lo bueno es que se reactivó mi voz. Pediría ya por último al maestro Leonardo si nos puede dar una breve opinión del alfabeto Botuna. El maestro Leonardo se tuvo que retirar, me avisó que les avisara si no se podía conectar, pero justamente estuvimos en el mismo proceso, Matlatzinca y Tlahuica, en la validación del alfabeto, y creo que una de las problemáticas que justamente era esta, el recurso tecnológico. Entonces ellos sí optaron por utilizar las vocales con diéresis y les está funcionando bastante bien. Hicieron todo un proceso de concientización del cambio de las vocales heridas con la diagonal al cambio de la diéresis. Entonces eso era, yo creo que algo de lo que quería aportar, ese gran avance, solo por cuestiones tecnológicas, pero haciendo una gran concientización de lo que representa el cambio, ¿no? Y que finalmente no estamos cambiando de sonido, sino simplemente de forma, de cómo referenciar gráficamente ese sonido. Muy bien. Muteño Metpoki, más Rocío. Quiero agradecer a todos. Hasta ahorita ya vamos a tener que terminar esta mesa de diálogo. Se termina la mesa de diálogo, pero se quedan muchas preguntas y muchos comentarios, muchas respuestas en el tintero, pero nos sirve mucho para dar pie justamente al proceso de planificación lingüística de cada una de estas lenguas. Tenemos muchos pendientes con todos ustedes, ¿no?
yo quiero agradecerle a todos y cada uno su presencia, su participación en esta mesa. Me parece que ya no nos queda ni siquiera tiempo para leer las preguntas del público, pero allí están en el YouTube y en el Facebook para que cada uno los revisemos y lo contestemos. Agradezco mucho a todas las personas que se pudieron comunicar por esas vías y también su presencia, su participación y también, pues, básicamente, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Juan Muteño Metpoku, Poku, Bapiti, Hamadi, ¿no? Y en náhuatl, que fue una presencia que nos faltó, pues Tlazohkamati. Entonces, yo digo que nos despidamos todos, así como en Vox Populi, en ad libitum, todos juntos, y nos despidamos Cuendoñu. Cuendoñu, Shakimushu. Aquí salir. Acá. Merino Valtierra, onda chua Samsulha, onda Guerrero, Matsene Nyamta, Donti Atman Ha Sulha, Han Ye Chu Ataina Yanangwa Nam, Son Jono Ya, Lua Gutiana, de Welaya, Nanyukana, Napulaya, Kuna, Janatin Pulaya, Liachkia, Blusa, Chuendo, Panyam. Hoy na putam yo na putoya nam do matiko ni kia ya taller te yo kanchu atiena ni lai na nan do nam la kantun do matina lai ko na sa los anane kiondo hay chot os ana yo na nai kon hia mai khati chai tiu ya yo na nan sa kui chul hai na đến sẽ tiêu hồn hay dạ đồ hộ cố lông khỏa dụ sẽ để hên tọ nán thọ nằm sẽ để thọ nằm sẽ đà dụ nán ọ sẽ chạy cán chạ nè sẽ để ọ sẽ mà nán tọ quá nè tiempo nán dạ quy chôl hay dễ chỉ ổ nhây chỉ nán dạ quy chôl hay nán tế ta Shende hende joy le wa di yuna ne kion chikia ima anna joy hai hende nam nam mo na je shaina dan cho da tio am ha Perdidamente me enamoré de ti perdidamente Lo yuna quintaya Iana ha wilaya manekia na ndena kial wa yo yuna kun ia yo video wa do mainto a na lek ma yo iana wilaya ha an kuenyam ta Shanam a nena ne William Tena wa yo número 741-127-0102 Tomatín número 741-145-39-23 Kial wa yo Gobernam wasta